Vamos ahora a meternos en el paro docente. Estamos en comunicación con Romina del Pla. Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, en primer lugar hay un paro de la docencia de todos los niveles de carácter nacional, al que también están sumados los docentes universitarios de todas las universidades nacionales. El paro tiene un acatamiento altísimo. Acaba de terminar la concentración convocada por Cetera frente al Palacio Pisurno, donde se han colocado, bueno, todos los reclamos, ¿no? La demanda de terminar con el recorte salarial del gobierno de Milei, con la eliminación del FONID, con el ajuste y el recorte de los fondos que tiene que enviar Nación a las provincias para infraestructura, para comedores, para programas socioeducativos y para el fondo compensador. Pero además también a esto se suma que hay crisis con las paritarias en la mayoría de las provincias que comenzaban hoy el ciclo lectivo. Por eso, además del paro nacional, hay paro de 72 horas de inicio en Santa Cruz, también en Entre Ríos, también en Santa Fe, y podemos seguir sumando la cantidad de provincias donde tampoco cierra la paritaria provincial. Y el reclamo también que se ha colocado acá fuerte es que, como todos los gobernadores ajustan también sobre la educación, hay cierres de cursos, hay reducción de cargos. También es importante que tenga una continuidad de esta medida el próximo 5, que es cuando comienzan el resto de las provincias. Hay algunos gremios que ya lo tienen votado, y acá había un reclamo de todos los sectores de la oposición de que Cetera defina rápidamente la convocatoria al paro el 5 y la continuidad de un plan de lucha, porque efectivamente hay una situación de enorme descontento en la docencia de todo el país, incluso allí donde se ha firmado alguna paritaria provincial, como en la provincia de Buenos Aires, pero que se ha hecho sin una consulta real sobre la docencia, que tiene salarios por debajo de la línea de pobreza y que incluso no se logran superar aún teniendo 2 cargos, porque los salarios están enormemente depreciados. ¿Cómo están las negociaciones? ¿En qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo? ¿Cuánto les ofrecen de más y cuánto piden ustedes? Bueno, mirá, acá el gobierno, que no venía convocando a nada que se le parezca a una reunión nacional, después de este paro, convocado por ahí a las 3 de la tarde a Consejo Federal de Educación, y ahí ha convocado a los sindicatos nacionales, pero el gobierno no quiere avanzar de ninguna manera, ni en la restitución de los fondos que ha recortado, y tampoco quiere avanzar en la fijación del salario mínimo nacional. Lo ha atado una vez más, como ya había hecho el gobierno de Macri, al salario mínimo, que es una miseria completa, porque de esa manera se exime de tener que poner la diferencia entre ese salario nacional garantizado para el maestro de grado y lo que se acuerda en las provincias más pobres, que es lo que se llama el fondo compensador. Y como justamente por ley tiene que pagar la diferencia, aunque es limitado, solo para el cargo de maestro de grado y demás, pero el gobierno no quiere saber nada, el gobierno de Milei, con poner ninguna de esas diferencias, y por lo tanto quiere mantener el salario mínimo, el salario inicial del maestro de grado lo más bajo posible para eximirse de eso. O sea que las negociaciones no van a buen puerto, porque el ataque, aparte, no solo en el salario y en las condiciones de trabajo, sino el ataque permanente a la educación, a los educadores, a los docentes, es ya insoportable, ¿no? Desde adoctrinadores a vagos, el ataque a la ESI, el ataque a los contenidos que tenemos que desenvolver para realmente educar a nuestras niñas, jóvenes, adultos. Entonces hay realmente un descontento muy fuerte, porque hay un intento de vaciar la educación, y esto es lo que no podemos permitir tampoco, ¿no? Por eso es tan importante entender que estas medidas de fuerza no son un entretenimiento, sino que tienen que ver con poder plantar banderas frente a un ataque que pretende dejarnos sin educación a lo largo del país. ¿Cómo se podría llegar a luchar por esto sin perjudicar a los chicos, ¿no? No solo a los chicos que no tienen clases, sino a los padres que tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejarlos, y que por ahí están en la misma situación o peor, incluso a nivel salarial que ustedes, ¿no?
Bueno, en primer lugar, siempre hay que tener claro que el que perjudica a los chicos, a los estudiantes y a los padres es el gobierno con estas políticas, ¿no? Los trabajadores de la educación, que permanentemente hacemos maravillas y milagros para poder salir adelante y sacar adelante a las escuelas, desde ponernos a arreglar nosotros mismos las escuelas, para que no tener que suspender las clases cuando hay una crisis de infraestructura, hasta poner de nuestro bolsillo para poder sostener a veces un cuaderno, un lápiz para nuestros chicos y hasta, ¿por qué no, un par de zapatillas? Realmente nos esforzamos porque cuando llegamos a la medida de fuerza del paro es porque ya no nos escucharon con todos los métodos previos, ¿no? Con los petitorios, con el reclamo, con el pedido de entrevistas, con alguna manifestación, y cuando ya nada de todo eso da resultado, bueno, tenemos que llegar al paro. Pero justamente se llega como consecuencia de que no nos escucharon en todas las acciones previas. ¿Hay alguna fecha probable de inicio de clases? Bueno, en realidad la medida de fuerza nacional es hoy. En algunas provincias tienen votado, como yo te decía, Santa Cruz 72 horas y algunas otras tienen algún día más, pero bueno, luego en la semana ya comienzan las actividades en las provincias que iniciaban hoy y en la ciudad de Buenos Aires que iniciaba hoy, y después el 5, que es la fecha de inicio en provincia de Buenos Aires y en otra decena de provincias. Bueno, está planteado otra medida de fuerza que hay que terminar de votar y que por lo menos todos los sectores nucleados en la oposición a la conducción de Cetera y todos los sectores de la multicolor y de las seccionales y sindicatos combativos docentes, estamos planteando que hay que sostenerlo y hay que colocar fuerte que los reclamos se obtengan, porque si no también las medidas de fuerza que no tienen resultados también se convierten a veces en medidas que parecen inútiles, ¿no? Entonces, para que sea efectiva la medida que estamos tomando, hay que desenvolver un plan de lucha hasta obtener una respuesta. En caso de no llegar hoy a un acuerdo con el gobierno, que me decían que finalmente los habían citado para hoy a la tarde, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, seguramente se va a consolidar y va a terminar de tomar volumen el paro del 5, que hasta hoy está anunciado nacional solamente, y bueno, va a dar lugar a que distintas instancias de deliberación en distintos gremios provinciales y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay un plenario provincial de delegados con mandato convocado para este jueves por las seccionales conducidas por la multicolor, votemos ese paro del 5 y después a partir de ahí ver con qué medidas continuamos. Bien, Romina, gracias. Gracias a ustedes. Era Romina del Pla, docente, hablando justamente del paro docente en